soldados a una placa. Son de plástico y tienen anclajes de plástico en la placa. Para soldar esto tenemos que calentar los 8 terminales al mismo tiempo. Para eso podemos usar un cable estañado de manera de que abarque los 2 grupos de 4, o también se puede usar el desperdicio que nos queda de las mallas para limpiar. Ese desperdicio también nos sirve. Vamos a primero a probar de hacerlo con estaño 6040. Si vemos que no cede, vamos a tener que usar un poco del estaño Salvachip. Vamos primero a cambiarle la aleación a los pines. El cable siempre conviene soldarlo, así aproximadamente como estoy haciendo. Y después otra punta soldarlo a otra parte de la placa para que no se nos mueva el cable. Se le puede poner también un poco de cinta, que es lo que vamos a hacer. Despegarlo con cinta conviene hacerlo con capstan por el tema de la temperatura que se va a pasar del cable, pero en este momento no lo tengo a mano. Si no, la otra es soldar esa punta del cable, la más alejada, a algún otro punto de la placa. Le damos con estaño. Ahora tendríamos que ver de introducir una espátula para poder hacer zafar los anclajes y empezar a dar calor a todos los. Listo, ahí salió. Salió sano y salvo. En este caso vamos a desoldar un sensor piroeléctrico de un pasivo de alarma usando la misma técnica anterior. Primero cambiamos la aleación de los contactos, en este caso por un estaño 6040, y vemos que el componente tiene 2 anclajes plásticos que son apoyo, no es anclaje. Utilizamos un cable estañado para ayudarnos a poder dar temperatura de fundición a los 3 contactos al mismo tiempo y de esa manera liberar el componente. Si los anclajes son de apoyo, el componente va a caer. Si no fueran de apoyo y fueran anclajes, tendríamos que utilizar alguna herramienta para forzar el desprendimiento. Pero en este caso era solo apoyo y ahí ya cayó el componente. En estos casos, si necesitan sacar muchos contactos y es una zona que no se le puede aplicar mucho calor, es conveniente usar un poco de Salvachip para bajar el punto de fusión y hacer que el desoldado sea más rápido. Así que bueno, usamos la misma técnica que usamos anteriormente. Bueno, en este caso que vamos a recuperar un electrolítico SMD, no podemos sacarlo con aire caliente, primero por el peligro que nos estalle y segundo que lo estropearíamos y no lo podríamos reusar. Para sacarlo así sin estación de aire caliente es conveniente cambiarle la aleación a las 2 áreas de soldadura
ir calentando de a una e ir palanqueando con una espátula e ir levantándolo, sin hacer fuerza, de manera de no romper los pads y poder liberar el condensador. También se le puede poner, como en el caso anterior, un cable y con ese cable lograr darle temperatura al mismo tiempo a los dos terminales. Hay unos soldadores con dos puntas, o usar dos soldadores a veces también tiene el riesgo de que se eleva mucho la temperatura y el condensador estalla o queda defectuoso y no lo podemos reusar. En este caso, que no hace falta recuperarlo, lo único que tenemos que hacer es cortarlo, romperlo, perforarle la parte superior del condensador y con aire caliente podemos desprenderlo fácilmente. Obviamente el condensador no sirve, es para un reemplazo directo. Cabemos otra vez lo mismo, corto con un alicate la carcasa del condensador, de manera que al darle aire caliente, si hierve el electrolito dentro del capacitor, salga el vapor por el corte que nosotros le hicimos y no estalle. El tema que estalla más allá, que sí nos puede causar un daño, es que el electrolito se dispersaría por la placa, también pudiendo afectar algún componente, alguna pista, si no lo limpiamos adecuadamente. En este caso vamos a desoldar un relé con la misma técnica que hicimos en la primera etapa del video, que es utilizar un cable estañado. También, como dije antes, se puede usar la cinta para desoldar cuando ya están saturadas de estaño y de esa manera poder calentar todos los terminales al mismo tiempo. En este caso no cambié la aleación de los terminales porque es una placa que tiene sus años y ya no es estaño sin plomo. Igual, aunque yo no lo hice, es conveniente hacerlo. No lo hice porque me olvidé, aparentemente. Como uso dos cables, los voy a unir de manera de poder homogeneizar la temperatura de los dos cables y que se mantenga en estado de fundición el mayor tiempo posible para que lo pueda extraer. Un tema es que a veces los through holes son muy justos con respecto a los terminales de los componentes y él no va a caer de por sí solo, sino que vamos a tener que ayudarlo, ya sea con las manos, en este caso se puede porque es un componente de un tamaño considerable, o si no por medio de una herramienta como una espátula. Acá ya tengo los dos cables soldados, ahora los voy a entorchar y los voy a unir. En este caso no los uno muy de cerca, pero lo conveniente es unirlos lo más cerca posible. Ahora le voy a dar temperatura a todos los contactos, esperando de mantener el estado de fundición en los contactos y poder retirar el relé. Ahí ya están en temperatura. Y con un pequeño esfuerzo con la mano, retiro el relé. En este caso voy a desoldar un integrado SMD, un SOIC, que está en un área muy rodeada de plásticos, que es muy difícil para usar la estación de aire caliente, se podría utilizar protegiendo las áreas. Pero en este caso, para ayudarme a usar el coating nada más, sí voy a usar estaño salvachip. Que en este caso, como ven, lo estoy poniendo directamente sobre el soldador, pero es conveniente primero fundir el estaño de las soldaduras originales del integrado
y posicionar el salvachip sobre el estaño fundido que tenga el componente, no sobre el soldador como lo hice acá, que suele hacerse por apuro o por distracción. El estaño salvachip funde entre 90 y 100 grados, lo que nos va a dar mucho tiempo una vez que esté en estado de fundición para poder removerlo. En este caso ya se movió, lo retiramos y listo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es desoldar este integrado. Y es una zona bastante densa. Se puede usar la estación de aire caliente y dirigiríamos el flujo hacia abajo, hacia este lado, y no tendríamos problema. Pero lo que vamos a hacer es, en este caso, es desoldarlo con el cautín. En este caso lo que vamos a hacer es calentar un poquito la placa, un poco solamente, con la estación de aire, agregar flux, utilizar estaño 138 y tratar de levantar el integrado desde un extremo con la espátula, tratar de liberarlo y después desde el otro extremo. Vamos a dar un poco de calor con la estación. Voy a tomar estaño 138, creo que es este, sí. Voy a tomar estaño con directamente del envase con el cautín. Y se lo aplico a uno de los laterales. Vamos a poner un poco más. Y ahora mientras vamos a agregar un poco más de flux y mientras le doy temperatura a ese lateral, trato de insertar la espátula por abajo. Ahí ven que la espátula entra y ya lo levanté. Ya lo levanté de un lateral. Ahora tengo que hacer lo mismo con el otro lateral. Voy a girar la placa. Vuelvo a tomar con el cautín directamente del tachito. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a posicionar la espátula abajo, darle calor. Como podrán observar, no lo puedo retirar porque no llego con el cautín a barrer los pines de la parte inferior. Cuando me dé cuenta que me está pasando eso, ahí va a salir rápidamente el integrado. Ahí no llegué todavía. Y ahí sí, no es que me di cuenta, sino que ahí sí estoy llegando al final de los contactos. Ahí desprendió. Voy limpiando la punta.
ahí salió el integrado. Se puede limpiar directamente, vamos a hacerlo, se puede limpiar directamente con este cambio de aleación que ya le hicimos, que es 138, usando malla. Y siempre en sentido de los pads. En este caso lo que vamos a desoldar son bobinas. Como en este caso tenemos estas dos que son iguales en forma, una la vamos a desoldar con la estación de calor y otra con el cautín. Hay ocasiones en que no podemos usar la estación de calor o se nos va a complicar y necesitamos sacarlas con el cautín. En este caso, en esta bobina no hay densidad de componentes, pero fíjense el flujo de aire, tirarlo hacia la derecha. En este caso voy a usar 460 por 60 de aire. La temperatura más o menos que uso es entre 380 y 480. Y el flujo de aire, igual que las boquillas, las voy acomodando de acuerdo al componente que tenga que extraer. Eso después va a criterio de cada uno, practicando lo que a mí me sirve, a ustedes no, y a lo mejor lo que a mí me sirve, a ustedes también les sirve. Le pongo un poco de flux. Salió. Bueno, ahora en este caso que la vamos a sacar con el cautín, para utilizar la espátula tenemos muy poco lugar, los contactos no tienen flexibilidad ninguno, así que sería muy difícil sacarlo sin dañarlo. Lo que vamos a hacer es el estaño de muy baja fusión, el salvachip. Con respecto a este estaño, van a ver que una vez que lo usan, queda un residuo como este. Esto también sirve, yo lo guardo y lo vuelvo a reutilizar en algunos integrados, lo corto con un alicate, lo deforma y lo utilizo para otros integrados. Vamos a poner flux. Estoy usando flux común, no, nada raro. Vamos a calentar bien el terminal. Y ahí le vamos a agregar muy poco Bien, ahora tenemos que calentar un poco los dos. Y ahí salió. Ahora cambiamos la aleación, tanto de este 3 por el de 60-40 para limpiar, y el del que habíamos sacado anteriormente.
Así nos quedaron los packs y retiramos las bobinas de las dos maneras. Vamos a probar primero si en esta nos llega a entrar la espátula. Yo creo que sí. Así que en este caso no vamos a usar salvachip, sino vamos a poner una aleación de 138 y probar de sacarla. Primero vamos a sacar una utilizando la estación de aire. Está bueno, en esta sí hay componentes críticos a la izquierda, así que el flujo de aire tendríamos que llevarlo hacia la derecha, que es afuera de la placa. Para que actúe más rápido también la estación de aire caliente, podríamos cambiarle un poco la aleación a esta bobina también utilizando estaño 138. Pero creo que no va a hacer falta. Agregamos flux. La estación a 460 por 60. Inclinamos hacia la derecha el flujo de aire. Siempre es conveniente, o para mí, a la derecha yo tengo cautín y a la izquierda la estación de aire. Y la ventaja cuando se tienen los dos equipos por separado. Nos queda la mano derecha, que es la más hábil, en mi caso, en la mayoría, libre para poder usar con las herramientas. Pero ahí salió. Y ahora vamos entonces a la otra bobina, a esta, y esta sí la vamos a sacar con cautín. Y la espátula, vamos a probar de cambiar la aleación con estaño de 138. Una cosa que podemos hacer es poner el estaño mismo con el cautín. Inclusive no sé si ven que hasta ya se movió. Vamos a usar la espátula. Ya levanto un lado. Hago muy poca fuerza. Y ahí levanto. En este caso no usamos el salvachip porque era bastante grande. Podemos utilizar la espátula por abajo. Le pusimos estaño 138. Siempre cuando hagan prácticas y eso no hace falta utilizar productos de calidad. Aparte así se hace más difícil y bueno, hay que poner un poco más de paciencia. En este caso vamos a desoldar un conector plástico multipin que está sobre la PCB. Y en lugar de usar un cable para homogeneizar todas las temperaturas de los pines, como están cercanos, podemos usar el propio estaño y soldar todos al mismo tiempo de manera que se pueda liberar el conector fácilmente. Ahora, en el próximo caso es lo mismo, son menos pines un poco más separados, pero igual podemos utilizar la misma técnica de agrupar todos los pines con estaño. Nos podemos ayudar como siempre con un poco de flux para facilitar la tarea.
Y en este caso también, al mantener en estado de fundición el estaño, podemos liberar el conector. No hace falta utilizar el cable estañado como hicimos en la primera parte del video. En este caso lo que vamos a desoldar es un conector USB soldado a placa con su correspondiente blindaje también soldado. Y para este caso, como vemos que hay un desplazamiento lateral entre el blindaje y los contactos del conector, vamos a usar, como dije en un principio, la malla que se utiliza para limpiar estaño, las que están usadas, las que ya están saturadas en estaño. Agregamos flux, cambiamos la aleación para que sea más fácil integrar la malla. Y ahora vamos a ver de poner la malla de manera que abarque el blindaje y los contactos. Para eso primero la sueldo en el blindaje y después la voy desplazando hacia los contactos. Corto el sobrante de la malla y ahora agrego más estaño a la malla para saturarla y que se suelde tanto a los blindajes como a los contactos. Los blindajes muchas veces están torsionados para que se ajusten a la placa, por lo que si es así tenemos que hacer fuerza con una herramienta, y si no caerá solo directamente una vez que estén todos los, tanto blindaje como contactos en estado de fundición. Ahí ya cayó el conector, no estaba amordazado con el blindaje. Vemos de recuperar el área de soldado, a ver si afectamos en algo. Pero se puede ver que no. En este caso es otro tipo de conector USB en forma perpendicular a la placa. Que en este caso con saturar los contactos con estaño, como hicimos en los conectores plásticos, es suficiente. Agregamos flux para facilitar que el estaño se haga homogéneo y que se funda sobre todos los contactos. Y en este caso estoy usando desperdicio de salvachip, que se lo mostré en uno de los primeros videos. Eso que estoy utilizando salvachip que me sobró de otro desoldado de otro componente. Ahí seguramente ya cayó el componente y si está amordazado con el blindaje hay que hacer un poquito de fuerza para extraerlo. Ahí salió. Y vemos que no se afectó la placa.
Y con el cautín, a medida de que este estaño esté fundido, le vamos a hacer un toquecito con el salvachip. No hace falta poner salvachip a todos, ¿eh? O sea, acá si le ponemos a estos dos, después podemos barrerlos a estos. Acá igual, agregamos un poco de salvachip en el medio, después podemos barrerlo para el resto. Y acá también, un poco de salvachip en el medio y lo podemos ir barriendo después con el soldador. Otra cosa que tiene el salvachip, ese salvachip que nos va a quedar como residuo ahí, yo lo recupero y lo puedo volver a usar. Nunca presté atención cuántas veces lo uso, pero dejo las esferas de estaño, después las corto y utilizo esos pedacitos de salvachip para seguir desoldando otros componentes. Ya está la estación a 420. No estaba seguro que sea 420. Y vamos a cambiar un poco la aleación de estos contactos. Vamos a agregar flux, ¿sí? Se puede poner flux, voy a agregar flux. En este caso voy a usar un flux común porque esta placa no tiene valor. No me interesa mucho cómo quede, muy sucia, muy limpia. Caliento con el soldador primero las soldaduras donde voy a agregar el salvachip. Retiro el soldador y apoyo un poquito el salvachip. Vamos a esta. El estaño está derretido. Pongo aquí un poquito en la punta. No lo pongo justo en el soldador, lo pongo sobre el estaño que está fundido. Vamos a esta. ¿Ven? La punta está acá y yo pongo el estaño antes. Lo pongo sobre el estaño que ya está fundido. Ahora que me quedaría es calentar. Acá me falta una pata. Respecto al salvachip que se consigue acá en mi país, en Argentina, es una varillita de 2 milímetros que sale de buena moneda. Pero en otros países, o bueno, como en Brasil, que ya vienen en un envase, no vienen sueltas como vienen acá, vienen de varias medidas. Lo que tengo que hacer ahora es ir calentando todo el estaño. Y ya están los tres fundidos. Y ahora a ver si hago fuerza. Y ahí salió. Se me salió un pin. Esa es la verdad. Acá. Pero bueno, era mostrarles con qué facilidad salía. Este estaño es el que yo digo que se puede recuperar. Así que bueno, gracias a todos los que vieron el video, llegaron hasta acá. Coméntenme si les gustó, cómo lo hacen ustedes, qué creen que se puede mejorar. Y vemos si entre todos cada día somos un poco mejor. Así que chau chau y nos vemos en la próxima. Gracias.